Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Es la muerte que yende en los traspatios un arco nuevo, una afilada lentitud. Tiende sus níveos brazos como una reina, y luego aspira y se apresura. Una estela de pieles blancas la dibuja y la sesga. Nuevos pasillos, nuevas puertas, nuevas sendas que se abren, que se alejan. Tu voz, el hondo sol de tu mirada, su calidez. Y cómo desde ahí, desde ese espejo abisal, es la noche que se hunde entre los cobertizos, es su ruido, hurga y escarba entre los cestos, contra la piedra en los abrevaderos. Es la muerte que trastoca, su placidez. Noche a noche aparece entre la nieve, en las ventiscas, frente al umbral de una cabaña, cuelga sus pieles a la entrada y comienza a limpiarla. Nadie la escucha nunca. Nadie la ve. Es el viento que vuelve, que se filtra. Este es un poemazo. Es quizás una de las descripciones, reflexiones, interpelaciones más fuertes de la muerte o a la muerte que he leído en mi existencia. Y es de alguien a quien yo admiro muchísimo. Es un poema de Coral Bracho, de un libro que se llama Ese espacio, ese jardín. Es de verdad de las voces literarias que yo más disfruto leer. Y me dio muchísimo gusto cuando el año pasado le dieron a Coral Bracho el premio Phil de Literatura, uno de los premios más prestigiados del mundo literario mexicano y del mundo literario en habla hispana en general, por, el grueso de su obra poética. Tanto así que eso me llevó a publicar en Instagram, en donde acuso este tipo de fenómenos de vez en cuando, que estaba yo muy contento porque me parece que probablemente Coral Bracho sea el mejor poeta mexicano vivo. Y entonces rápidamente alguien, por cierto, una amiga feminista, por cierto, y una amiga que tiene ya cierta edad, que tiene 70 años o un poquito más, me escribió en Instagram que no es el mejor poeta mexicano vivo, sino la mejor poeta mexicana viva, porque Coral Bracho es mujer. Y no, yo le reviré y le dije que yo no quería decir que fuera la mejor poeta mexicana viva, sino el mejor poeta mexicano vivo. Me explico. No es que me parezca que de todas las mujeres que escriben poesía en México, Coral Bracho sea la mejor. Lo que me parece es que de todas las personas, independientemente de su género, que escriben poesía en México, Coral Bracho es la mejor persona que escribe poeta de cualquier género, es decir, el mejor poeta. Y aquí hay una buena discusión a tener. Poeta es una palabra que termina en A. Sin embargo, es una palabra que puede ser masculina o femenina. Podemos hablar de el poeta, no decimos el poeto, pero podemos hablar también de la poeta. Y por favor, no digamos poetisa, porque yo ahí sí estoy casi que de acuerdo con el Longe Moco que decía que una poetisa es una pelea entre poetas. El poeta, la poeta. Pero en español, el plural genérico, así ha evolucionado en español, es masculino. Cuando tenemos un grupo de varios poetas, decimos los poetas, aunque haya hombres y mujeres en el grupo. No creo que haya misoginia implícita en decir que Coral Bracho es el mejor poeta mexicano vivo, por una razón muy sencilla. Esa frase reconoce la capacidad de esta mujer y de otras mujeres. Hay mujeres que me gusta mucho cómo escriben poesía en México, Teddy López Mil, Carla Fessler, Rocío Cerón, en fin. Bueno, reconoce la capacidad de las mujeres y de esta mujer de manera señera para escribir poesía. Simplemente lo que hace la frase Coral Bracho es el mejor poeta mexicano vivo es reconocer que el uso del español lleva a que el plural genérico sea masculino. No hay discriminación de género implícita en el asunto, porque si hubiera discriminación de género, no estaría yo reconociendo
que el mejor poeta mexicano vivo, a mi juicio, es una mujer. Ahora, habría otra manera de decir lo que dije. No sería decir Coral Bracho es la mejor poeta mexicana viva, porque eso significaría que estoy considerando solo el universo de las mujeres poetas y yo quiero ponerla por encima incluso de poetas hombres que me gustan mucho, como Luigi Amara o como Julián Herbert. Quiero decir que es la mejor de todos, no solo de todas. El lenguaje inclusivo podría llevar a decir que Coral Bracho es le mejor poeta mexicana de todes. Así se diría en lenguaje inclusivo. Yo lo diría así. No, yo no lo diría así. Expresa exactamente lo que yo quiero decir. El problema es que a mi juicio también expresa más y expresa distinto. Porque cuando yo digo que Coral Bracho es el mejor poeta mexicano vivo de todos, estoy hablando sobre todo de poesía y de calidad literaria. Si yo dijera que Coral Bracho es le mejor poeta mexicana vive de todos, pues estaría yo hablando sobre todo de género. Y lo que estaría yo reivindicando es mi militancia de género, que no tengo, pero suponiendo que la tuviera. Lo que estaría yo reivindicando sería que me importa mucho la equidad de género y me importa mucho identificarme con ese valor. Y yo no quiero hablar de equidad de género. Yo no quiero hablar de mis valores e ideales. Quiero hablar de Coral Bracho porque es una súper poeta, porque me parece el mejor poeta mexicano vivo de todos. Y estar diciendo que es el mejor poeta mexicano vive de todos, más allá de que suena casi a chiste, casi autoparódico, pues pone el acento en otro lugar. Ahora, hay una pregunta que algunos de ustedes se estarán haciendo. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Ninguna. Hay una manera incorrecta de decirlo. Coral Bracho es la mejor poeta mexicana de todas. No es incorrecto, lo es, pero no es preciso, porque queremos incluir en el universo también a los poetas de otro género, a los poetas hombres y a los poetas trans y a los poetas no binarios, a todos los poetas habidos y por haber en México. Pero entre decir Coral Bracho es el mejor poeta mexicano de todos o Coral Bracho es le mejor poeta mexicana de todos, no hay una formulación correcta y una formulación incorrecta. Depende de quién lo diga. Depende de cuáles sean sus coordenadas ideológicas, culturales, morales, políticas. Depende de con quién esté hablando. Depende de en qué contexto lo esté pronunciando. Pero no hay una manera correcta de hablar. No hay, por fortuna, una autoridad que regule cómo hablamos. Hay una supuesta autoridad prescriptiva de la lengua española que tiene un capítulo mexicano, la Real Academia de la Lengua Española y la Academia Mexicana de la Lengua. De ellas hablaré en un momento más. Hay, por supuesto, unas coordenadas del feminismo contemporáneo y de la política identitaria que impulsan el lenguaje inclusivo, pero por fortuna, todos los seres humanos, todos los mexicanos cuando menos, o todos los mexicanes, podemos hablar como se nos hinchen los huevos o los ovarios. Entonces, ¿por qué estamos hablando del lenguaje incluyente? Más allá, ¿cómo es posible que haya no uno, sino dos presidentes en América Latina que se abjuren el derecho de prohibir el lenguaje incluyente, tanto en El Salvador, Nayib Bukele, viejo enemigo de este podcast, como en Argentina, Javier Milei, otro viejo enemigo de este podcast, por cierto? Y mejor pregunta, ¿cómo es posible que un señor que se niega a decir que Coral Bracho es el mejor poeta mexicano vive de todos y que insiste en decir que Coral Bracho es el mejor poeta mexicano vivo de todos, esté aquí defendiendo el lenguaje incluyente,
esté aquí muy indignado porque Bukele y Milei quieren prohibir el uso del lenguaje incluyente en la esfera pública de sus respectivos países. ¿Por qué defiendo un valor que no abrazo? Esa es la pinche complejidad del debate contemporáneo sobre el uso de la lengua. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La pinche complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, que se dedica a complejizar asuntos ya de por sí complejos y complicados y a encontrarles, pues, digamos, chichis a las culebras. Seguramente que yo esté diciendo chichis es una cosa súper políticamente incorrecta que será censurada, pero por fortuna tengo derecho a decirlo. Y tengo derecho a decirlo además porque hoy vengo en modo peleador callejero. Ahorita estoy metafóricamente remangándome la chamarra de cuero, sacando las cadenas y yéndome a la calle a tener un pleito callejero. ¿Por qué? Porque las batallas de la lengua son siempre pleitos callejeros. ¿Por qué? Porque la lengua crece, se desarrolla, muere, muta en la calle. Y eso es algo que vale mucho la pena recordar en los tiempos que corren, y eso es lo que explica la contradicción de que yo no use lenguaje incluyente y esté muy preocupado de que prohíban su uso en la administración pública, en la esfera pública, los presidentes de El Salvador y de Argentina actualmente. A ver, empecemos por entender qué es el lenguaje. Bueno, lenguaje es una palabra que utilizamos mal, pero si la seguimos utilizando mal, va a cambiar de significado y está bien que así sea. A ver, déjenme empezar por otro lugar. ¿Ustedes han oído la palabra líbido? Líbido con B chica, porque si hablan de la libido, sin acento esdrújulo, la libido es la pulsión erótica. La libido es lo que nos hace querer irnos pues ahí a refocilar con alguien. Eso es lo que, digamos, promueve la libido, la pulsión erótica. Pero líbido, que es un adjetivo con B chica y con acento en la primera sílaba, una palabra esdrújula, significa, cree la gente, pálido. Estaba lívido de miedo. Pues sí, pero si ustedes van al diccionario de la Real Academia, van a ver que la primera acepción de lívido no es pálido, es morado. ¿Por qué? Pues tiene que ver con los muertos. A ver, ahí les va la historia. Cuando una persona muere y no es rápidamente embalsamada, empieza a ponerse morada en las primeras 2 horas. Se conoce este proceso como livor mortis. Así como se van poniendo tiesos en las primeras 2 horas, les da el rigor mortis, también se van poniendo morados, les da el livor mortis. Pasadas las primeras 2 horas, la piel deja de estar amoratada, la piel del cadáver, y empieza a ponerse pálida. Bueno, como la gente no es experta en los procesos de amortajamiento y embalsamamiento, como no anda uno, pues digamos, teniendo comercio con cadáveres todos los días, la gente empezó a confundirse y a creer que el livor mortis era este proceso en el que la piel se vuelve pálida y no solo las primeras 2 horas en que se pone morada. Y entonces empezó a utilizar mal la palabra lívido. Mal, es decir, pues no de acuerdo a su etimología, no de acuerdo a su origen. El asunto es que esa acepción de la palabra lívido, ese significado de la palabra lívido, pálido, se hizo mayoritaria, se hizo hegemónica. Si ustedes salen a la calle y le dicen a cualquier persona, ¿te ves lívido? La persona va a pensar que uno le está diciendo que se ve pálida. ¿Por qué? Porque en el uso, en la calle, el significado de esa palabra mutó, se transformó. Y hoy, si vemos un diccionario del uso del español, es el caso del diccionario María Moliner, editado por Gredos, vamos a ver que la primera acepción de lívido es pálido y la segunda acepción de lívido solamente es morado. En cambio, si vemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la primera acepción
La única acepción, de hecho, que consigna de lívido es morado y no consigna la acepción de pálido. ¿Por qué? Porque el diccionario de la Real Academia Española es un diccionario prescriptivo y el diccionario de María Moliner es un diccionario descriptivo. Es decir, el diccionario de la Real Academia Española pretende decirnos cómo debemos hablar, lo prescribe, lo receta, lo recomienda, es prescriptivo, mientras que el diccionario de María Moliner describe cómo hablamos, es descriptivo. Y eso pasa en muchos idiomas, pero no en todos. A ver, vamos a poner un ejemplo. En francés pasa exactamente lo mismo. Existe el diccionario de la Academia Francesa, el Dictionnaire de l'Académie Française, que es editado por la Académie Française, la autoridad central de la lengua francesa, y que es prescriptivo. Pero además existe el Larousse o existe el Robert, que son como el María Moliner, son diccionarios descriptivos que van recogiendo los usos de la lengua. A ver, ¿y entonces cuál es el diccionario prescriptivo de la lengua inglesa? ¿Es el Oxford? ¿Es el Collins? ¿Es el Chambers? ¿Es el Merriam-Webster? Pues no es ninguno. ¿Por qué? Porque la lengua inglesa no tiene autoridad central. No hay una academia de la lengua inglesa, ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Sydney, ni en Toronto, ni en ningún lado. Todos los diccionarios de lengua inglesa son diccionarios descriptivos, es decir, son diccionarios que recogen el uso de las palabras y son, por tanto, diccionarios fuertemente dinámicos, es decir, son diccionarios que parten de un trabajo constante de escucha de la lengua inglesa y de sus distintas variantes en el mundo y que buscan reflejarlo y que van a tener definiciones encontradas porque sus procesos de escucha son distintos. Bueno, hay lenguas que tienen autoridades centrales. Es el caso del español, que tiene la Real Academia de la Lengua, es el caso del francés con la Académie Française, es el caso del hebreo con la Academia de la Lengua Hebrea, es el caso del italiano con la Academia de la Crusca, que fue la primera academia de la lengua que hubo en el mundo. Pero el inglés no tiene autoridad central, el alemán no tiene autoridad central, el japonés no tiene autoridad central, el finlandés no tiene autoridad central. Es decir, hay lenguas que se han organizado o desorganizado, digamos, para acusar cómo evoluciona y cómo se transforma la lengua en la calle. La lengua, no el lenguaje, y eso también es importante. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una facultad común a todos los seres humanos. Es la facultad del habla, es la facultad de comunicarnos. A partir de eso, podemos incluso desarrollar ciertos lenguajes que no pasan por lo verbal. Es decir, por ejemplo, tenemos el lenguaje de señas a partir de la facultad de comunicarnos. La lengua, esa sí ya es el zapoteco, el serbocroata, el francés, el inglés, el italiano, el chino. Esas son lenguas. Y esas lenguas tienen usos y tienen mutaciones y evoluciones dependiendo del contexto histórico y dependiendo del país en el que estamos hablando. Si yo hablo aquí de un mamón, pues ustedes van a entender que me estoy refiriendo a una persona que es muy apretada y muy difícil y muy pretenciosa. Pero si yo llego a Venezuela y hablo de un mamón, en Venezuela van a entender que me estoy refiriendo a una fruta que se cultiva por allá y que se llama mamón. El origen de ambos es el verbo mamar, pero la evolución de esas palabras pues fue completamente distinta a lo largo de la historia, dependiendo del territorio y dependiendo, pues digamos, también de otros factores, porque de entrada aquí no hay mamones. Digo, sí hay muchos mamones de los que son muy sangrones, pero no hay frutas llamadas mamones. Entonces eso también transforma las cosas. Bueno, entonces cuando yo digo que las batallas del lenguaje son pleitos callejeros,
es que el lenguaje se va transformando por el uso. Ya nadie dice fermoso, decimos hermoso. Pues sí, porque en la calle nos comimos esa F a lo largo de los siglos. No es que sea correcto o incorrecto decir fermoso o hermoso, es que el uso desterró esa F y por eso existen arcaísmos. Pocas personas dicen que van a usar el retrete, usan el excusado. Retrete es una palabra que se está muriendo. Pocas personas dicen que van a empacar un beliz, empacan una maleta. Beliz es una palabra que se está muriendo. Beliz y retrete se están muriendo por el uso, porque la gente dejó de usarlas, porque les parecieron menos atractivas, menos cool, más difíciles de pronunciar, menos sexys, menos simpáticas, y probablemente en algunos años el María Moliner y en algunas décadas el diccionario de la Real Academia, pues las consignarán como arcaísmos. ¿Por qué es tan lento el diccionario de la Real Academia? Bueno, pues se supone que el diccionario de la Real Academia, ese es el lema de la Real Academia, es que limpia, fija y da esplendor. Y a mí eso me parece, para serles franco, terrible. Yo no quiero una lengua limpia, no quiero una lengua fija y no quiero una lengua esplendorosa. Quiero una lengua viva, viva por el uso de los hablantes. Y los hablantes estamos en todos lados. Los hablantes estamos en la militancia feminista, en la política de derecha, en la televisión, en Twitter, en la tienda de abarrotes, y todo el tiempo estamos usando el lenguaje y todo el tiempo estamos contribuyendo a que el lenguaje evolucione. Ahora, ¿cómo le hacemos para entendernos? Bueno, porque hay lo que el padre de la lingüística y de la semiótica, Ferdinand de Saussure, llamaba como un contrato. La lengua es sobre todo un contrato, es una convención. Convenimos, pone este ejemplo Saussure, en que el fonema, el morfema, mejor dicho, H-E-R-M-A-N-A, significa hermana y significa una persona de género femenino con la que tenemos una relación consanguínea. ¿Por qué es esa palabra y no otra? Porque así lo convenimos. Hay razones históricas para ello, pero básicamente resulta de una convención. Tan es una convención que cuando el contrato es otro, se dice sister o se dice sœur o se dice Schwester. Es decir, la convención del alemán, la convención del francés, la convención del inglés es otra. Nada más que esa relación contractual se ve refrendada todos los días y se ve transformada. Y esa convención contractual macro tiene, digamos, pequeños ajustes todo el tiempo en donde hay términos que van desapareciendo y términos que se van sumando y términos que van mutando de significado. Y aquí es donde entra lo que llamamos lenguaje incluyente. Bueno, ¿qué es el lenguaje incluyente? Esto también vale la pena entenderlo. El lenguaje incluyente es un fenómeno que, digamos, hay eufemismos para no ofender a ciertos grupos que pueden remontarse a la época de la Ilustración, al siglo XVIII, pero de manera más sistematizada, clara, es algo que aparece a fines del siglo pasado, con un fenómeno que era conocido entonces y que es conocido todavía como la corrección política. Y corrección política, por cierto, puede ser un peyorativo o un descriptivo dependiendo de en dónde se sitúe uno. Es decir, en algún momento, con las luchas por la equidad y con el renuevo por las luchas por la equidad herederas de el movimiento feminista, del movimiento gay, de las reivindicaciones étnicas y raciales, de las reivindicaciones identitarias, del activismo trans, bueno, pues empezamos a darnos cuenta que al ser nuestras lenguas constructos patriarcales, porque vivimos en sistemas patriarcales durante mucho tiempo, pues tenían potencial para ofender a ciertas personas. Y no era igual en todas las lenguas, por cierto. Déjenme ponerles un ejemplo. En inglés no tienen muchos problemas con esto de, digamos, el plural de género, porque simplemente tienen género, pues los seres humanos y los animales
de acuerdo con, pues digamos, el sexo biológico normalmente o con la identidad de género después cuando avanzó la política identitaria y la diversidad sexual. Entonces, ahí es más fácil la cosa. En español o en francés, en cambio, absolutamente todo tiene género. Table no tiene género, pero mesa o table sí tienen género y son femeninos. Entonces, a partir de eso, se vuelve complicado, pues digamos, la generación de plurales. Y pasemos a una palabra más complicada que table, que es cook. Cook, persona que cocina, no tiene género en inglés. Se puede aplicar a cualquier grupo de hombres, de mujeres, de hombres y mujeres, de hombres, mujeres y personas no binarias. La palabra cooks, 10 cooks, son 10 personas que cocinan independientemente de su género. 10 poets también. En cambio, en español tenemos que decir 10 cocineros o 10 cocineras. Y, digamos, el que la lengua española haya sido un constructo patriarcal lleva a que el plural genérico sea cocineros y, digamos, 10 cocineros, incluso cuando en un grupo hay 9 cocineras o 8 cocineras, un cocinero de identidad no binaria y un cocinero. Aunque la mayoría no sean de género masculino, la regla en español dice que decimos cocineros. ¿Por qué? Porque la regla surgió en un sistema, en una cultura patriarcal toda ella. Bueno, y yo lo que estoy haciendo es reivindicar al patriarcado. Pues no, no necesariamente. Es decir, si yo sigo diciendo 10 cocineros, es porque entiendo que hay extraordinarias cocineras. Entiendo que la mayoría, eso por cierto es otro avatar del patriarcado, de las personas que cocinan en las casas son mujeres, pero también entiendo que hay cocineras de renombre internacional. En México tenemos a Elena Reigadas, o tenemos a Gris Orruelas, o tenemos a Mónica Patiño, o tuvimos a Patricia Quintana, o tenemos a Josefina Santa Cruz, que, digamos, son tan solventes como los mejores cocineros del mundo, que forman parte de los mejores cocineros del mundo, pero pues no me interesa subrayar su identidad de género a la hora de reconocer su talento culinario, y entonces simplemente asumo que tenemos este resabio patriarcal en el uso del masculino como plural genérico, pero me parece menos, digamos, distractor que utilizar el lenguaje incluyente, que decir cocineres, que me parece que distrae de lo que estoy queriendo hablar, que es de cocina y no de género. Así uso la lengua yo. Pero hay personas que no la usan así. Hay personas que cuando están Jorge Vallejo, Paco Ruano y Elena Reigadas, preferían decir cocineres y no cocineros. Y está bien. Yo no lo voy a usar así. A mí no me sale natural. A mí me parece que sobreenfatiza el género y me parece que distrae. A mí me parece que busca decir más de quien está hablando que de las personas de las que habla. Me parece que el uso del lenguaje incluyente pues lleva a ciertos baños de pureza. Pero esa es mi opinión. Y la enorme fortuna es que nadie me puede obligar a usar lenguaje incluyente, pero yo no puedo obligar a alguien a no usarlo. Y eso está muy bien. Déjenme también ponerles un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a hacer productos de comunicación para distintos clientes. Bueno, pues si mañana a mí me tocara trabajar para Gire o me tocara trabajar para Auna, seguramente escribiría en lenguaje incluyente. ¿Por qué? Porque el discurso de esa identidad, el discurso de esa institución, el discurso de esa marca, tiene esa voz y hay que construir esa voz. Pero para los clientes que yo trabajo para empresas de vinos y destilados, para empresas hoteleras, no es necesario porque han decidido las personas que administran esa comunicación que esa no es la voz de esas marcas
y también está bien. Es decir, lo que es muy bueno es que tengamos todos la libertad de hablar desde la atalaya ideológica en la que nos coloquemos, desde la identidad de género en la que nos coloquemos, y para expresarnos en las coordenadas en las que queramos expresarnos. A partir de esto, ha habido debates y, por ejemplo, es interesante lo que sucedió en el sistema educativo francés. En el año 2019, el Ministerio de Educación de Francia emitió un comunicado a las escuelas francesas en donde desincentivaba el uso del lenguaje incluyente. No lo prohibía, lo desincentivaba. Lo que decía esta circular, que fue polémica en su momento, de el Ministerio de Educación francés, era que la equidad de género es algo muy importante, que tenemos que poner en valor la igualdad de capacidades y de potencialidades entre las niñas y los niños, que tenemos que reconocer que hay más de dos géneros, que tenemos que reconocer que vivimos en sociedades diversas, pero que el uso del lenguaje incluyente lleva a veces a problemas de comprensión y lleva a veces a un no dominio adecuado de las herramientas del lenguaje, y que por eso sugerían que buscara enfatizarse, por ejemplo, a lo mejor la diversidad de los géneros diciendo niñas y niños, más que utilizar lenguaje incluyente que podía llevar a la eventual comisión de errores gramaticales. Fue polémico, podemos no estar de acuerdo con esa visión, pero es una visión respetuosa en tanto que, primero, reconoce la importancia de la equidad de género, y segundo, solo desincentiva el uso del lenguaje incluyente en el aula. No lo prohíbe para nada, porque además hay libertad de cátedra y cada maestra, maestro, maestre podrá enseñar como le dé la gana. Una cosa que es fácil en francés es que generalmente se dice prof, entonces no tenemos que estar diciendo maestro, maestra, maestre. Bueno, y a partir de eso, esa polémica fue muy pequeña, porque está hecho desde una lógica, digamos, que persigue la equidad de género y que simplemente no tiene particular predilección por una de las herramientas promotoras de la equidad de género, que es el lenguaje incluyente. Bueno, eso no es lo que está pasando hoy ni en Argentina ni en El Salvador. De entrada, en Argentina, lo que hace el presidente Milei primero es desmantelar el Ministerio de Género. Había un Ministerio de Asuntos de Género que tenía una generación de políticas públicas, una serie de programas, un presupuesto, y ese ministerio lo desmanteló, igual que el instituto que combatía la discriminación en Argentina. Milei se refiere a la ideología de género y ahora prohíbe el uso del lenguaje incluyente en la esfera pública, y otro tanto parece estar haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Bueno, ¿y eso a mí qué? Si yo no uso lenguaje incluyente, si a mí el lenguaje incluyente me parece distractor, si me parece que habla más de quien habla que de aquello que habla, que equivale un poco a darse baños de pureza y que complejiza el entendimiento, ¿por qué me parece tan mal que Milei y que Bukele pretendan prohibirlo? Bueno, porque lo que me parece más alarmante que cualquier otra cosa es que se prohíban formas de hablar, que se prohíban usos de la lengua. De entrada, mi pleito con Bukele y con Milei no está demasiado lejos de mi severa suspicacia frente a instancias como la Real Academia de la Lengua Española o la Académie Française o la Academia de la Crusca. ¿Por qué? Porque me parece que pretender regular el lenguaje es no solo robarnos agencia a todos los ciudadanos, sino no entender qué sucede con la lengua. Las lenguas son entidades vivas, se están transformando todo el tiempo y mutan de acuerdo a su entorno.
No hablamos español igual en Murcia que en La Habana, que en Guadalajara. Y no hablamos español igual en el siglo XII que en el siglo XVIII, que en el siglo XXI. Y eso es porque la lengua es un constructo vivo. Y no hay academia real o no real, como no hay gobierno que nos diga cómo hablar. Y no hay maneras correctas de hablar. Y quienes estén muy enojados y reivindiquen desde la derecha que lo del lenguaje incluyente es una tiranía, pues estarían apoyando una tiranía aún peor, porque es una tiranía ejercida desde el Estado, que tiene en cualquier, digamos, caso, el monopolio de la fuerza, bueno, el monopolio de la violencia, una tiranía que nos impide hablar como queremos. Yo creo que si queremos vivir en democracia, tenemos que vivir en sociedades en donde seamos libres de usar lenguaje incluyente o de no usar lenguaje incluyente, y en donde no haya una concepción prescriptiva de la lengua ni desde las instituciones académicas, ni desde los activismos, ni desde el Estado, y en donde todos nos sintamos libres para hablar como queramos. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con la lengua? ¿Cómo se va a transformar? Finalmente, todos vamos a acabar diciendo cocineres y poetes al final de los tiempos, o vamos a seguir diciendo cocineras y cocineros y poetas, hombres y mujeres, o va a, digamos, prevalecer este resabio patriarcal de la lengua y vamos a seguir diciendo los cocineros, aunque haya hombres, mujeres y personas no binarias, y los poetas. No lo sé, y me parece hermoso y fascinante, porque justamente esa batalla está teniendo lugar todos los días. En los libros, en las revistas, en los podcasts, en las leyes, en los tweets, en las interacciones con el tendero, con la tendera, con le tendere. Es decir, finalmente la lengua está evolucionando y con el tiempo un uso se impondrá y no sabemos cuál será. Y se impondrá temporalmente, porque después de eso volverá a mutar de acuerdo a nuevos paradigmas culturales y sociales, y bien está que así sea, porque esa es la lógica de la lengua. Se parece mucho, y si quieren vámonos a un lugar completamente distinto al que estamos, vayámonos lejos del mundo de la lengua y del lenguaje, y vayamos a otro comportamiento cultural que es el hábito de fumar. Yo fui un fumador súper entusiasta y fui un fumador entusiasta durante 35 años. Me empezó a caer mal, me empezó a dar taquicardia, por fortuna no tenía yo ninguna afectación cardíaca y dejé de fumar. Y mucha gente me dice ahora, ¿por qué no vapeas? Ahora que están tan de moda los vapeadores. Yo les digo no, porque no me gustan las asociaciones culturales del vapeo. Y yo soy perfectamente consciente. Yo empecé a fumar porque vi a Humphrey Bogart y a Steve McQueen y a Cary Grant fumar en el cine. Y porque me parecía eminentemente glamoroso y complejo y adulto fumar, porque hubo una serie de asociaciones culturales en la pantalla que me hacían que me pareciera muy deseable fumar, porque había leído a muchos escritores, porque había leído a Sartre, a Mérimée, a Baudelaire, hablar de los placeres del tabaco, de la estética, porque había toda una parafernalia del fumador que tenía que ver con encendedores, ceniceros, cigarreras, que me gustaba muchísimo. Es decir, me gustaba mucho el sabor del tabaco, sí, pero me gustaba más el glamour. Y esa batalla cultural la perdimos los fumadores. Es decir, ahora fumar es algo que se ve muy uncool. A ninguna persona de razón le pasa por la cabeza que fumar sea cool. Hay personas que tienen una adicción al tabaco y que siguen fumando, pero ya no se ve bien fumar. Simplemente cambió un código cultural. Esa batalla la perdimos los fumadores. Difícilmente habrá fumadores
sobre la faz de la Tierra en 50 años o en 100 años, porque se transformó la cultura y lo hegemónico ahora es no fumar. Bueno, lo mismo va a pasar con el lenguaje incluyente o no. Esa lucha se está dando hoy en la calle, se está dando hoy en todos los espacios en donde hay hablantes. Y hay algunos que pensamos que es innecesaria y distractora, y hay otros que piensan que es necesarísima y urgente, y lo que resulta fascinante es ver cómo se resuelve ese diferendo, como lo fue en el caso del cigarro, más allá de que a mí me gustara fumar. Observar eso en términos culturales resulta una experiencia fascinante y habla también de cómo nos transformamos las sociedades, por supuesto, en relación con las esferas política y económica y cultural, pero también allende ellas, cómo finalmente los ciudadanos somos capaces de transformar nuestro entorno. Entonces, no, yo no quiero vivir en un entorno en donde haya una academia que me diga cómo se habla correctamente. El uso determina y transforma la lengua. No, no quiero vivir en un entorno en donde haya una serie de, digamos, códigos academicistas o activistas que me digan cómo hablar y que me digan cómo expresar lo que pienso con respecto al género o a la diversidad o a la identidad. Pero tampoco quiero que el Estado me diga o les diga a esos activistas y esos académicos cómo hablar. Quiero ser libre de decir yo académicos y activistas y ellos académicos y activistas, y que no haya ninguna autoridad, ninguna organización y desde luego ninguna ley que prohíba que ejerzamos nuestro derecho absolutamente soberano a la lengua de cualquier manera. Entonces sí, debe preocuparnos a todos muchísimo que se prohíba el uso del lenguaje incluyente en ciertas esferas, incluso a los que no usamos lenguaje incluyente. Y creo que va más allá de gustos. Creo que tiene que ver con la agencia que nos da a ser soberanos de la lengua. La lengua es de quienes la hablamos y no lo es de nadie más. Y esa bandera es una bandera por la que a mí me va la vida contra cualquiera que quiera impedirlo, desde la izquierda, desde la derecha, desde el Estado o desde la sociedad civil. Bueno, pues esa fue la pinche complejidad del lenguaje incluyente y de por qué un señor que no usa el lenguaje incluyente vino aquí a defenderlo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que La Pinche Complejidad puede escucharse en cualquier lugar en donde ustedes escuchen podcasts, en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o, insisto, cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts. Agradecemos, además, ya que estamos hablando de Bukele, justamente tenemos aquí algunas reacciones a nuestro episodio sobre Bukele y su política de seguridad con Ernesto López Portillo. Marisa dice que nos agradece haberle explicado el fenómeno y le pareció interesante. Beca Álvarez del Castillo dice que fue un episodio particularmente enriquecedor para acercarnos a comprender tan compleja realidad. Y María José, nos honra muchísimo, dice que estudia ciencias políticas y que este episodio le ayudó a expandir sus conocimientos y le encantó. Si quieren que comentemos sobre el lenguaje incluyente, que seguramente dará mucho de qué hablar, yo estoy a sus órdenes en mis redes sociales, que son Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Y bueno, finalmente, no me cansaré de decirlo. Coral Bracho es el poeta vivo mexicano más importante y más solvente. No dejen de leerla.